Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. En la lección de esta semana se estudian las secciones 106 a 108 de Doctrina y Convenios. El profeta José Smith recibió la revelación registrada en la sección 107 cuando los miembros recién llamados al quórum de los 12 apóstoles se estaban preparando para servir misiones en el este de los Estados Unidos. Esta sección 107 es una revelación sobre el sacerdocio, como leemos en el encabezado, y empieza diciendo que hay dos sacerdocios, el de Melquisedec y el de Aarón, y añade que el sacerdocio aarónico incluye el sacerdocio levítico. Antes de la época de Melquisedec, el sacerdocio se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Y la revisión o traducción que hizo José Smith de Hebreos 7:3 nos enseña que a todos los ordenados a este sacerdocio se les hace semejantes al Hijo de Dios. En estos dos pasajes aprendemos que todas las personas que ejerzan de alguna manera la autoridad del sacerdocio deben hacerlo como Jesucristo lo haría, con dignidad y rectitud. Y en esta sección leemos que todos los oficios son dependencias del sacerdocio de Melquisedec. Es decir, que los oficios no son el sacerdocio, sino que son una parte del sacerdocio, porque el sacerdocio es más que sus oficios. Y aunque aquí se está refiriendo al sacerdocio de Melquisedec, también se podría aplicar al sacerdocio de Aarón. La autoridad y el poder no está en los oficios, sino en el sacerdocio al que pertenecen esos oficios, porque los oficios no dan autoridad al sacerdocio, sino que es el sacerdocio el que da autoridad a los oficios. Por tanto, todos los oficios que pertenecen a un sacerdocio tienen el mismo sacerdocio, aunque sus deberes sean diferentes. Los oficios del sacerdocio de Aarón son diácono, maestro, presbítero y obispo. Estos oficios, en sus deberes en la administración del sacramento de la Santa Cena, por ejemplo, los diáconos la reparten, los maestros la preparan y los presbíteros la bendicen. Los presbíteros además pueden bautizar, conferir el sacerdocio de Aarón y ordenar a los oficios de diácono, maestro y presbítero. Y como digo, aunque estos oficios tengan diferentes deberes, todos ellos tienen el mismo sacerdocio. Es decir, que aunque los diáconos y los maestros no pueden bautizar, tienen el mismo sacerdocio que los presbíteros. Por tanto, cuando a los diáconos se les ordena maestros y a los maestros se les ordena presbíteros, no avanzan en el sacerdocio, como equivocadamente se suele decir, ya que todos ellos siguen teniendo el mismo sacerdocio. Y esto que se enseña del sacerdocio aarónico se podría decir también del sacerdocio de Melquisedec y sus oficios, de élder, sumo sacerdote, patriarca, setenta y apóstol. Todos los oficios tienen responsabilidades diferentes, pero todos tienen el mismo sacerdocio. El obispo es el presidente del sacerdocio aarónico de su barrio y, como he dicho, es un oficio de este sacerdocio, y como tal no puede presidir sobre el sacerdocio de Melquisedec,
Por eso se ordena al obispo al oficio de sumo sacerdote y se le confieren las llaves, los derechos, los poderes y la autoridad como sumo sacerdote presidente del barrio, para que de esa manera pueda presidir sobre todo el barrio. En cierta manera, el obispo se convierte en su barrio en el representante del sacerdocio de Aarón y del sacerdocio de Melquisedec, y en el obispo convergen estos dos sacerdocios que se convierten en él en uno solo. En la revelación de la sección 107 se aclara que, aunque haya dos sacerdocios, en realidad el sacerdocio aarónico es una dependencia o una parte del sacerdocio de Melquisedec. El profeta José Smith explicó la relación que hay entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio aarónico diciendo lo siguiente: aunque hay dos sacerdocios, el sacerdocio de Melquisedec incluye el sacerdocio aarónico o levítico y es la cabeza principal con la autoridad más alta del sacerdocio. Y todos los demás sacerdocios son únicamente partes, ramificaciones, poderes y bendiciones que este sacerdocio tiene, gobierna y dirige. Puesto que los varones ejercen el sacerdocio por medio de los oficios correspondientes, la pregunta es cómo participan del sacerdocio las mujeres que, como sabemos, no reciben oficios del sacerdocio. Antes de la restauración del sacerdocio, las grandes dudas sobre la autoridad divina eran quién podía tener esa autoridad y cómo se obtenía. En el decenio de 1830, el sacerdocio se entendía asociado a sus oficios y se relacionaba pues al sacerdocio con el sacerdote y con sus oficios. Se pensaba, por tanto, que para participar de la autoridad del sacerdocio era necesario recibir la ordenación a un oficio eclesiástico, que es el que daba la debida autoridad para predicar y llevar a cabo ritos religiosos. Pero, como hemos visto, en esta revelación de la sección 107 se nos enseña que el sacerdocio es más que un oficio. Por tanto, las mujeres no necesitan tener un oficio para participar de la autoridad del sacerdocio. El elder Dallin H. Oaks, hablando de las llaves y de la autoridad del sacerdocio, dijo en parte lo siguiente: no estamos acostumbrados a hablar de que las mujeres tengan la autoridad del sacerdocio en sus llamamientos de la Iglesia. Pero ¿qué otra autoridad puede ser? Cuando a una mujer, joven o mayor, se la aparta para predicar el Evangelio como misionera de tiempo completo, se le da la autoridad del sacerdocio para efectuar una función del sacerdocio. Y ocurre lo mismo cuando a una mujer se la aparta para actuar como oficial o maestra en una organización de la Iglesia bajo la dirección de alguien que tenga las llaves del sacerdocio. Quien quiera que funcione en un oficio o llamamiento recibido de alguien que tenga llaves del sacerdocio, ejerce la autoridad del sacerdocio al desempeñar los deberes que se le hayan asignado. El elder Oaks enseñaba también que no se debe hablar del sacerdocio y las mujeres, sino de los sacerdotes y las mujeres, para evitar el error de pensar que las mujeres, por no tener oficios, no participan del sacerdocio y de su autoridad. Y esto se aplica especialmente en los templos, donde no se confieren oficios del sacerdocio, sino que hombres y mujeres reciben por igual una investidura de poder de lo alto o poder divino, y se habla por tanto de sacerdotes y sacerdotisas. En la cita que acabo de leer, el elder Oaks habla de las llaves del sacerdocio. Y la pregunta es, ¿qué son las llaves del sacerdocio? La respuesta a esta pregunta está en el versículo 8 de esta sección 107, en el que leemos en parte lo siguiente: el sacerdocio de Melquisedec tiene el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la Iglesia.
Las llaves del sacerdocio son este derecho de presidir y de gobernar y dirigir. Los que reciben llaves ayudan a que todos los miembros de la Iglesia, hombres y mujeres por igual, sirvan con la autoridad del sacerdocio. La presidencia de la Iglesia tiene todas las llaves que delega en los oficiales llamados a presidir en sus respectivas organizaciones, por ejemplo, en los obispos y en los presidentes de estaca, que a su vez las comparten con los miembros de sus barrios y estacas respectivamente. De esta manera todos contribuyen al desarrollo de la Iglesia y de sus miembros. Sobre estas llaves leemos lo siguiente: el poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia. Y a continuación se da una lista de algunas de esas bendiciones espirituales. 1. Recibir los misterios del reino de los cielos, es decir, recibir las verdades o los principios que sólo se pueden conocer y comprender por medio de la revelación. Y 2. Ver abiertos los cielos y tener así acceso a la presencia de Dios y de los santos exaltados que forman la Iglesia del primogénito. En otra revelación sobre el sacerdocio, recibida en Kirtland en septiembre de 1832, leemos que el sacerdocio de Melquisedec tiene las llaves del conocimiento de Dios y que por medio de sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad en esta vida. El profeta José Smith enseñó lo siguiente: el sacerdocio de Melquisedec es el medio por el cual se revela de los cielos todo conocimiento, doctrina, el plan de salvación y cualquier otro asunto importante. Es el medio por el que el Todopoderoso comenzó a revelar su gloria al principio de la creación de esta tierra y por el cual ha seguido revelándose a los hijos de los hombres hasta el tiempo actual, y es el instrumento por el que dará a conocer sus propósitos hasta el fin del tiempo. Todas estas promesas se van cumpliendo en nuestra vida a medida que participamos de las ordenanzas de salvación del Evangelio y vamos cumpliendo fielmente los convenios de estas ordenanzas. El 25 de noviembre de 1834, el profeta José Smith recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 106. En esta revelación, el Señor llamó a Warren A. Cowdery, hermano mayor de Oliver Cowdery y converso reciente de la Iglesia, para que presidiera el creciente número de santos en Freedom, Nueva York, y en la región circundante. El Señor también prometió a Warren grandes bendiciones por su fiel servicio. Warren Cowdery vivía en Freedom, Nueva York, con su esposa Patience y sus 8 hijos. Aunque Warren había oído hablar del Libro de Mormón por medio de su hermano menor, Oliver Cowdery, alrededor del año 1830, no se bautizó en ese momento. En marzo de 1834, cuando el profeta José Smith y Parley P. Pratt estaban viajando por el oeste de Nueva York a fin de reclutar voluntarios para el campo de Sion, se quedaron en la casa de Warren y Patience. Mientras estaban allí, estuvieron predicando y bautizaron a Heman Hyde, vecino de Warren y Patience. A Warren y Patience Cowdery los bautizaron entre mayo y septiembre de 1834. En una carta que envió a su hermano Oliver, Warren habló sobre la oposición que los santos de Freedom padecían debido a sus vecinos no creyentes, y reconoció que, al seguir asistiendo a la rama de Freedom, había recibido varias manifestaciones de la aprobación divina del Señor. Pese a ello, escribió con pena lo siguiente a su hermano Oliver Cowdery: he deseado 1000 veces poder contar con la evidencia que tuviste tú. Warren tenía estas luchas internas con sus dudas y pidió que
fuera a aquella región de Freedom alguien a predicar para que, dijo él, nos haga bien, fortaleciéndonos y edificándonos en la más santa fe. El Señor llamó a Warren A. Cowdery a servir como sumo sacerdote presidente en la región de Freedom y le prometió bendiciones por su servicio. Warren Cowdery aceptó esta petición del Señor y prestó servicio como sumo sacerdote presidente, es decir, como la autoridad máxima en Freedom, Nueva York, y allí estuvo sirviendo durante por lo menos un año. En esta revelación de la sección 106, Dios le dijo que tenía preparada una corona para él en las mansiones del Padre Celestial y que la recibiría si continuaba siendo un testigo fiel y una luz a la Iglesia. Pero en 1837, vencido por sus dudas, se unió a un grupo de disidentes, se rebeló contra el profeta José Smith y se apartó de la Iglesia, perdiendo las bendiciones prometidas. En la otra sección de esta lección, la sección 108, tenemos otra revelación, en este caso para Lyman Sherman. En los primeros versículos de esta sección leemos que Dios le dice que le perdona sus pecados y le pide que no se resista más a su voz, que tenga cuidado y que cumpla los votos que había hecho. Y a cambio le prometió grandes bendiciones. Al igual que había pasado con Warren Cowdery, parece ser que Lyman Sherman estaba pasando por una crisis de fe y estaba teniendo dudas de si seguir adelante en lo que se había comprometido con el Señor o si se volvería atrás. Finalmente superó sus dudas y tomó la determinación de seguir adelante con su testimonio. Al tomar conciencia del pecado cometido, al haber ofrecido resistencia a la voz del Señor y al temer que hubiera perdido el favor del cielo, sintió la voz del Espíritu que le mandaba visitar al profeta José Smith para conocer lo que Dios esperaba de él. La respuesta fue esta sección 108 de Doctrina y Convenios. Lyman fue un miembro fiel de la Iglesia que sirvió en el campo de Sion y como uno de los 7 presidentes del Quórum de los 70. En enero de 1839 se llamó a Lyman a ocupar una vacante del Quórum de los 12 apóstoles, pero murió antes de recibir la carta del profeta José Smith que le comunicaba su nuevo llamamiento. Para él, después de vencer sus dudas y la tentación de volverse atrás de sus votos, los cielos se abrieron para recibirlo en su seno. En esta lección aprendemos que todos nosotros, hombres y mujeres, sin excepción, podemos recibir, gracias a las llaves del sacerdocio de Melquisedec, la bendición más grande de todas, que es sentir el gozo, como en el caso de Lyman Sherman, de ver cómo los cielos se abren ante nosotros y se nos permite gozar de la presencia del Padre. Pidamos, pues, hermanos y hermanas, a nuestro Padre que nos ayude a vencer nuestras dudas y digámosle: amado Padre Celestial, no dejes que nuestras dudas nos alejen de ti.